Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar justamente con Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. Tras estos 5 años del acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿cuál es el balance? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué ha sido positivo? ¿Qué no ha sido tan positivo? Javier, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos. Hola Verónica, muy buenos días. Un gusto saludar desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Y claro, en este caso, para transmitir una noticia que para nosotros ha sido extremadamente positiva en el transcurso de los últimos 5 años, no solamente por el ámbito comercial, usted ha resumido bastante bien una parte de las cifras y después podemos complementar con algunas más, pero me parece que es importante hacer notar el trabajo de fondo y lo conceptual, el cambio de visión que le ha generado al país, el hecho de tener un acuerdo cuando las discusiones hace más o menos 6, 7 años atrás eran que los acuerdos comerciales y más aún el de la Unión Europea iba a terminar destruyendo el tejido productivo del país. En la práctica ha sucedido todo lo contrario. Las cifras nos demuestran que en realidad esfuerzos productivos, ideas emprendedoras, empresas que arriesgaban a perder posibilidades de exportar, encontraron en la Unión Europea una alternativa para empezar a expandir sus horizontes, para poder capitalizar esas grandes ideas y llevarlas a la práctica. Y claro, todo eso ha sido posible gracias a tener un marco de previsibilidad que le ha permitido a los empresarios del país empezar a pensar en grande. La Unión Europea es uno de los mercados más exigentes, Verónica, no solamente en términos de los volúmenes que demanda por la gran cantidad de habitantes y de capacidad adquisitiva que tiene, sino también por los estándares de calidad a los que estamos obligados los exportadores a cumplir para poder llegar a ese mercado. Pero eso es extremadamente positivo porque en general ha dispersado toda una cultura exportadora de calidad que hace que el hecho de intentar ingresar a la Unión Europea y conseguirlo después nos abra prácticamente una visa comercial, si lo queremos ver así, hacia otros mercados que básicamente lo que, digamos, nos permite es capitalizar esa posibilidad de haber ya entrado al mercado europeo. Entonces, estos 5 años en realidad se resumen en previsibilidad, institucionalidad, una fortaleza que el Ecuador tiene ahora gracias a que los compromisos de los cuales somos parte gracias al acuerdo comercial ha evitado, Verónica, y esto no es menor decirlo, ayer nosotros lo señalamos con el embajador de la Unión Europea, que el Ecuador emprenda en aventuras que pueden ser extremadamente arriesgadas para el sostenimiento de la dolarización. Cuando se hablaba de los timbres cambiarios, por ejemplo, cuando se hablaba de la posibilidad de incumplir compromisos comerciales que hoy con la Unión Europea y gracias al acuerdo nos genera un marco de previsibilidad regulatorio que ha evitado que todo esto suceda. Y esto no redunda sino en términos de más empleo, más posibilidades de producción y más posibilidades de lo que necesita en este momento el país ahora, que es generar más negocios a nivel nacional para que las empresas que no tienen para que las empresas y las personas que no tienen la posibilidad de conseguir un empleo pleno, pues encuentren en la Unión Europea esa alternativa. Entonces, un resumen corto, Javier, sería que tras estos 5 años del acuerdo comercial con Europa, tenemos un balance positivo con una balanza además que es positiva para nuestro país, un crecimiento del 19% de las exportaciones ecuatorianas hacia Europa, pero también más tecnificación de productos que si es que no hubiésemos tenido este acuerdo, quizás no nos hubiese obligado a los productores ecuatorianos a tecnificarse de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, he visto mucho estas certificaciones orgánicas, todo este tema de la Unión Europea que trabaja más en sostenibilidad, sustentabilidad, trazabilidad y todos estos aspectos que quizás antes no se tomaban mucho en cuenta. Entonces, podríamos, en un resumen corto, decir que tras estos 5 años ha sido positivo tanto para las exportaciones, que han subido un número, pero también como temas de producción y de calidad para nuestros productores. Sí, efectivamente, Verónica, porque, a ver, desde el lado de las exportaciones, hemos acumulado en estos 5 años más de 16 mil millones de dólares en exportación.
Esto, para darnos una dimensión de qué tan importante es, equivale más o menos al 16-17% del PIB de un año del país. Entonces, no es una cifra menor, pero más allá de ese apoyo, ese soporte en términos de ingreso de divisas a la dolarización, lo que usted bien decía, esto ha permitido que muchos productos empiecen a ingresar a la Unión Europea. De acuerdo a nuestras estimaciones, son alrededor de 200 nuevos productos, en su gran mayoría vinculados al sector agroalimentario, que han empezado a ingresar. Hay mezclas interesantes que, como usted bien señalaba, en el mercado europeo empiezan a cotizarse mucho mejor. Productos que, por ejemplo, tienen una combinación de alto componente nutricional, pero que al mismo tiempo cuentan la historia de desarrollo que tienen las comunidades. Para nosotros, gracias al acuerdo de la Unión Europea, ha sido posible empezar a visibilizar todo este trabajo que desarrollan las comunidades en términos de sostenibilidad, en términos de mejora de las condiciones de vida a través de la producción de sus productos, porque esto nos ha permitido contar esa historia y el consumidor europeo está dispuesto a valorar esa historia. Y dentro de ese marco ha sido posible que el Ecuador, gracias a evitar las barreras arancelarias y pararancelarias, como resultado del acuerdo, puede empezar a ganarle terreno a los competidores. Pensemos, Verónica, que en un momento dado, digamos, si nosotros hacemos un escenario contrafactual, es decir, el qué hubiese sucedido si no hubiésemos tenido el acuerdo comercial, en el 2017 el Ecuador perdía inevitablemente las preferencias arancelarias que tenían la mayoría de nuestros productos para ingresar al mercado europeo. Eran preferencias unilaterales, es decir, Ujú, no estaban sujetas a que exista una obligatoria claro, renovación. Y eso hubiese hecho que perdamos cada año alrededor de 800 millones de dólares en exportaciones. Entonces, traducido esto en términos de lo que hoy podemos ver en retrospectiva hacia los 5 años de la vigencia del acuerdo, significa que hemos sí logrado sostener exportaciones, pero eso también implica que hemos logrado sostener empleos que están directamente vinculados hacia la Unión Europea. Son 200.000 empleos vinculados a la Unión Europea y además nosotros calculamos 22.000 nuevas plazas de empleo solo a partir de la generación del acuerdo comercial. Pero no todo es exportaciones. El comercio va en dos vías y eso es algo importante que usted señalaba, Verónica. Y desde el lado de las importaciones también hay un beneficio clave. Más del 85% de lo que importamos desde Europa son materias primas, bienes intermedios y sobre todo maquinaria de alta tecnología que están usando nuestras empresas, muchas de ellas exportadoras, para poder tecnificar su producción. Y parte de eso también son productos que van directamente hacia el consumidor, hacia las familias ecuatorianas que se han ahorrado aranceles. Nosotros calculamos que alrededor de 650 millones de dólares se han ahorrado en aranceles como resultado del acuerdo comercial durante estos 5 años. Entonces, todo ese peso tributario que normalmente hubiésemos tenido que asumir claro. por tener mejores productos de calidad, hoy en día, gracias al acuerdo comercial, ya los hemos podido evitar. Interesante, amigos. Las 7:30 conversamos con Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. Estamos analizando, tras 5 años del acuerdo con la Unión Europea, qué es lo que ha pasado. Y bueno, su análisis de Javier es bastante positivo. Ahora, hace algunos años había este temor de parte de los productores de firmar acuerdos, porque decía, bueno, pueden venir con los productos europeos mucho más tecnificados, quizás a precios bastante convenientes frente a nuestros productos que son bueno, bueno, sí, pero quizás también el Ecuador es un país caro para producir. Después de estos 5 años, de esos temores, podemos decir, Javier, que se han diluido o todavía persiste ese temor en ciertos productores. Cuéntanos cómo ves esta situación. Esa es una excelente pregunta porque efectivamente una de las grandes discusiones que tuvimos previo a la firma del acuerdo con la Unión Europea era que la capacidad productiva que tiene el Ecuador definitivamente no se puede comparar en términos de estructura de costos con lo que ocurre con Europa. Lo cierto es que después de todo este tiempo, nuestra evaluación más o menos engloba la idea de que como resultado exclusivamente del acuerdo comercial, no hemos tenido una sola empresa en el Ecuador que quiebre por el ingreso de los productos europeos al país. Pero por el contrario, lo que sí ha sucedido es que nosotros tenemos alrededor de 120, 150 nuevas empresas que empezaron a exportar a Europa gracias al acuerdo comercial. Ahora, cierto es que esa pesada y elevada estructura de costos que tenemos hace muy difícil que podamos competir
no solamente en Europa, sino Ah, también contra nuestros competidores directos que también están ingresando en Europa. Y eso es algo que es un trabajo que todavía nos genera un entorno desafiante a los exportadores. Pero lo que yo le podría decir es que en relación al acuerdo comercial, el acuerdo prevé mecanismos que pueden en gran parte contener esa posibilidad de que exista un daño a la producción nacional. Se negoció de manera tal que muchos sectores que son considerados sensibles tienen cláusulas de cautela mucho más visibles, mucho más tangibles para que se puedan activar en la medida en la que, si dado el caso, empiezan a aumentar mucho las importaciones, esas cláusulas permitan darle un respiro y un tiempo a la producción nacional, tanto en Europa como en Ecuador, para que pueda empezar a mejorar sus condiciones de competitividad. Al final del día, lo que deja esto como una visión, Verónica, es que las empresas en el Ecuador tenemos que estar dispuestas a competir. Y claro, eso significa hacer un trabajo importante casa adentro, sin duda alguna, porque una cosa es el acuerdo comercial, pero el acuerdo comercial no es la panacea a los problemas que tenemos en términos de arrastre, de pérdida de competitividad, sino la agenda interna que viene después del acuerdo comercial. Y en ese trabajo me parece que todavía tenemos muchos elementos desafiantes por cumplir, justamente para poder aprovechar más del acuerdo. Ya quisiera yo poderle decir, Verónica, que no han sido 120 empresas, sino 500, 600, 1000 empresas las que se han incorporado al circuito con la Unión Europea, y no solamente 200 nuevos productos, sino quizás todo el resto de la oferta exportable. Pero gran parte de eso depende también de ese trabajo que podemos hacer casa adentro. Lo importante es que por ahora los productores tienen una alternativa clave para poder ingresar a un mercado tan grande. De hecho, y con esto cierro la idea, en las mesas de discusión que se mantienen con la CONAIE, usted recordará, Verónica, que uno de los pedidos del grupo era justamente excluir a todo el sector agrícola de las negociaciones de los acuerdos. así Lo que es. nosotros le planteamos al gobierno fue: los resultados del acuerdo con la Unión Europea nos dan cuenta de que el sector más beneficiado por la negociación de los acuerdos comerciales, justamente por la vocación no solo agrícola, sino también agroindustrial, que está localizada en todo el país. Hay tanta fuerza en la costa como en la sierra, en la Amazonía, para poder exportar productos agroindustriales. Sería un error completo dejar por fuera, después de lo que hemos visto con la Unión Europea, a los productos agrícolas de las negociaciones comerciales. Y esto ha sido, lógicamente, bien acogido porque, digamos, la razón no pide fuerza en términos de negocios internacionales, y es por eso que no solamente lo decimos nosotros, sino las propias comunidades que se beneficiaron extendieron comunicados al gobierno nacional y a la mediación de las mesas de negociación para hacer notar que el desarrollo sustentable de las comunidades depende en este momento de tener esos vínculos con el comercio internacional. Claro, y dado los resultados, sería un error excluir a estas comunidades de los acuerdos. Amigos, 7:34, conversamos con Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. Y bueno, una pregunta final respecto a estos 5 años del acuerdo con la Unión Europea. Javier, ¿qué es lo que usted se imagina que pasará en los próximos 5 años y qué debería pasar? Nosotros queremos duplicar, triplicar las exportaciones, indudablemente, y creemos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y lo digo con datos sobre la mano, si se quiere ver así. El Ecuador, desde que tiene el acuerdo con la Unión Europea, en los principales productos, los más emblemáticos, logró recuperar espacio. El banano logró recuperar el primer lugar como proveedor en Europa. En el caso de camarón, lo propio, pasamos del segundo al primer lugar. En el caso de cacao, flores, escalamos 1, 2 posiciones. Entonces, me parece que lo que nos está dejando como aprendizaje este acuerdo es que el exportador ecuatoriano necesita esto, necesita condiciones que le permitan competir. No queremos nada más allá de eso. Y nosotros podemos demostrar que podemos ganar más espacio en las perchas más exigentes de los mercados internacionales. Ahora, un elemento que sí es importante complementar es que este acuerdo comercial no comprende reglas de inversión. Y eso no es menor porque una buena parte de los intereses que nosotros tenemos en las empresas, no solo exportadoras, sino también empresas que producen aquí en el Ecuador para el mercado local, tiene o ha levantado el interés de parte de inversionistas europeos.
Pero desafortunadamente, en la medida en la que no contamos con reglas que permitan impulsar la inversión y un entorno seguro, por lo menos desde el punto de vista empresarial, para poder aterrizar esas inversiones en el Ecuador, va a ser muy difícil que podamos capitalizar esas ventajas que nos está dando el acuerdo comercial. Aún así, lo que nosotros hemos detectado, Verónica, es que en estos 5 años del acuerdo comercial, las inversiones en el sector agroindustrial y manufacturero prácticamente se han triplicado. Todavía son valores marginales, sin duda, y lógicamente la inversión extranjera directa en el país no ha logrado despegar en la medida en la que todos los ecuatorianos quisiéramos. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de todo ese entorno volátil que nos genera la clase política, sobre todo cada vez que la Asamblea Nacional pone en duda esta necesidad que tiene el Ecuador de empezar a abrir nuevos mercados, a pesar de aquello, hay inversionistas que han venido a conectar con todo ese potencial que existe en sectores de exportación agroindustriales en el Ecuador para poder generar esos vínculos de comercio con Europa. Entonces, insisto, si es que con acuerdo comercial, pero sin reglas de inversión, ya hemos logrado triplicar la captación de recursos europeos en prácticamente 3%, perdón, en 3 veces, 300%. Entonces, imaginemos lo que podría suceder si es que tuviéramos un entorno mucho más previsible que complemente el acuerdo comercial. Y a eso, si le sumamos, por ejemplo, la movilidad, que creo que a todos como ciudadanos nos interesa, la movilidad humana, en términos de tener una exención por motivos de turismo y negocios para la Claro. visa Schengen, pues me parece que sin lugar a dudas eso potenciaría mucho más de esas posibilidades que tendríamos los ecuatorianos para empezar a pensar en negocios constantemente, regularmente, con un socio tan estratégico para el desarrollo como la Unión Europea. Importante y criterio. Y ahora hablando de los acuerdos en general, porque el país está haciendo negociaciones para un acuerdo con China y bueno, también tratando de cerrar ese acuerdo con México para entrar a la famosa Alianza del Pacífico. ¿Cómo vemos, Javier, esas perspectivas que se tienen, las negociaciones que han habido para tener un acuerdo con la China, que quizás es el más cercano de todos? Sí, hemos emprendido una agenda conjunta de trabajo con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior porque venimos, Verónica, realmente de un rezago de alrededor de 12, casi 15 años, en donde mientras nuestros socios comerciales avanzaron muchísimo en términos de la apertura que les asegure mejores condiciones a sus productos, y lo que conversábamos hace un momento, eso había permitido que en las perchas de los grandes centros de consumo, los productos competidores de Centroamérica, de Perú, Colombia, Chile, puedan entrar con mucha más facilidad y nos empezaron a ganar espacio visiblemente. Y lo que estamos tratando de hacer en este momento es recuperar ese tiempo perdido para que ese espacio los exportadores lo podamos nuevamente consolidar. Calidad no nos falta, pero lo que sí necesitamos son ese marco previsible que en los acuerdos que estamos llevando adelante, hoy por ejemplo, en las negociaciones que estamos emprendiendo con Corea del Sur o con China, nos Ujú. damos cuenta que los productos que más barreras arancelarias y pararancelarias enfrentan son justamente los productos emblemáticos que tiene el Ecuador, los de la oferta alimentaria. Más o menos los aranceles en la negociación con Corea del Sur que hemos percibido en nuestros productos de interés fácilmente pueden llegar entre un 15 y un 25%. Eso es una cantidad suficiente como para dejar por fuera cualquier posibilidad de competencia. En el caso de China, lo propio. Hay aranceles que están fluctuando entre el 10 y el 20% para la oferta alimentaria, que en un mercado tan demandante como el chino, pero de tanto volumen, hace que sea muy atractivo cada punto adicional de arancel que podamos reducir como resultado de una negociación. Vamos por buen camino. Con Corea, lógicamente, hay un avance mucho más También. palpable, dado que se reanudaron las negociaciones. No es una negociación que empezó desde cero. La expectativa es que al cierre de año podamos ya contar con un cierre, por lo menos al nivel técnico, de la negociación. Nosotros estamos acompañando de manera directa, permanente, a través del cuarto adjunto, sobre todo como sector exportador, nos interesa que esto avance. Entendemos que pueden existir ciertas sensibilidades y nosotros también hemos pedido y hemos dado propuestas para que dentro de la propia negociación del acuerdo se puedan entender estas sensibilidades y podamos llegar a un buen puerto, porque además con Corea,
con China tenemos un alto nivel de complementariedad, Verónica, y esto es importante porque permite que los equipos negociadores tengan la flexibilidad suficiente como para poder llegar a unos entendimientos que no nos distancien de la posibilidad de firmar un acuerdo. En diciembre vamos a tener la cumbre China-Latinoamérica, el China LAC, que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil. Este es un hito inédito, amplio, importante para el Ecuador y la expectativa, lógicamente, es que podamos tener buenas noticias para el cierre de la negociación para ese momento. Lógicamente, esto significa un trabajo, un esfuerzo redoblado del sector público y privado para poder llegar a buen puerto en esas negociaciones en lo que resta de las semanas de aquí hasta el China LAC. Pero más allá de los tiempos, creo que lo importante es que la visión ha cambiado y eso nos está permitiendo abrir nuevos mercados. Ahora nuestro enfoque, Verónica, más allá de estos acuerdos que ya se están negociando, está en grandes mercados. Estamos buscando Canadá, estamos buscando Japón, estamos buscando Medio Oriente, en algunos casos más cercanos a empezar a negociar un acuerdo comercial, en otros casos tendiendo un puente para que ya la marca país que hemos construido empiece a posicionarse y después empezar a hablar de un acuerdo comercial. Es decir, las posibilidades todavía son infinitas, hay muchas ventajas que todavía podemos aprovechar y creo que el sector exportador siempre se ha caracterizado justamente por entregar y traer esas buenas noticias al país, llenar nuevamente de ánimo y elevar la moral del país porque lo mejor que hacemos los ecuatorianos lo estamos llevando y la agenda comercial nos permite una buena parte de eso. Así que a seguir trabajando, a seguir desarrollando y me parece que en la medida en la que sigamos acelerando esos pasos, pues podremos tener mejores noticias. Muy bien, gracias a Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. Analizamos los acuerdos comerciales y lo que ha sido estos 5 años de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer, muchas quizás experiencias, lecciones aprendidas y bueno, el sector exportador sin duda es muy resiliente. Hemos vivido paros difíciles de varias semanas, hemos estado con esta pandemia y se ha salido adelante de alguna manera. Así que qué bien por ello. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Y bueno, suerte y éxitos para los años venideros. Muchas gracias, Verónica. Le agradezco por sus palabras. Un buen día.